buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva. Comenzamos hablando de fútbol porque para el próximo 2018 se vienen varios retiros de futbolistas profesionales en México. Es el caso, por ejemplo, del veterano arquero del Pachuca, Óscar Pérez, que había ya anunciado que en este diciembre, después de su participación en el Mundial de Clubes, se iba a ir. Y así como él, hay muchos que el próximo año dirán adiós a las canchas. En el 2018, algunos futbolistas que militan en la Liga MX podrían dar por terminada su carrera. Sin embargo, también significaría el paso para ser técnicos en un futuro. Óscar Pérez, el Conejo, anunció hace tiempo el final de su carrera como futbolista. Sin embargo, después de quedar campeón con Pachuca, la leyenda decidió posponerlo para asistir al Mundial de Clubes. Al finalizar la participación de los Tuzos, Pérez aseguró que el Clausura 2018 sería su último torneo. Rafa Márquez, el capitán de la selección mexicana, podría dejar de ser futbolista profesional el siguiente año. Esto después del Mundial de Rusia 2018, que podría ser su quinta Copa del Mundo. Carlos Salcido, el futbolista de las Chivas, sigue siendo un pilar y referente en su equipo. Sin embargo, poco a poco se ha visto disminuido su trabajo. En el 2018 llegará a los 38 años y es muy probable que decida dejar de ser profesional muy pronto. Juan Pablo Rodríguez. Hace unos días, el Chato anunció que firmó solo 6 meses más con Monarcas, debido a que ya está pensando en su retiro, pero dejó en claro que al final del Clausura 2018 decidirá si da ese paso que culmina con una carrera de 21 años. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, y son muy cortas estas vacaciones entre torneo y torneo, y ya se oficializó lo que será el calendario del torneo de Copa MX del Clausura 2018. La Copa MX ya tiene definido su calendario para el torneo de Clausura 2018, teniendo como arranque el martes 9 de enero y llegará a su fin el 11 de abril, cuando se dispute el partido por el título. La próxima edición de la Copa MX tendrá como partidos inaugurales el Atlético Zacatepec contra Murciélagos y Atlético San Luis frente a Celaya. Ambos encuentros serán a las 19 horas. Serán 6 jornadas en la fase de grupos y la última se jugará el 27 y 28 de febrero. Serán 16 los calificados a octavos de final, los primeros de cada grupo y los mejores 7 segundos lugares. Los octavos de final se llevarán a cabo el 6 y 7 de marzo, los cuartos el 13 y 14 de marzo, en tanto las semifinales el 3 y 4 de abril, mientras la final se disputará el 11 del mismo mes. Vianey Zárate, 21 Noticias. Y goles anotados por las mexicanas Charlín Corral y Kenty Robles en la Liga Española Femenil de Fútbol están nominados para ser los mejores de este 2017. Las mexicanas Charlín Corral de Levante Unión Deportiva y Kenty Robles del Atlético de Madrid están nominadas al mejor gol del 2017 en la Liga Iberdrola. Las otras jugadoras con quienes compiten son Yaisa Relea del Real Betis, Lieke Martens del Barcelona, Carmen Fernández del Albacete y Estefanía Banini del Valencia. El gol que Charlín Corral marcó con el Levante ante el Madrid lidera en las nominaciones. Con 13 goles, Corral se posiciona como líder de goleo en el fútbol femenil de España. Por su parte, el Atlético de Madrid de Kenty Robles se ubica en la segunda posición de la clasificación, por debajo del Barcelona. Vianey Zárate, 21 Noticias. De ayer el uruguayo Sebastián El Loco Abreu, viejo conocido aquí de la afición mexicana al fútbol, se convirtió en el jugador con más equipos en toda su carrera. Impone así un récord Guinness que pertenecía a un futbolista alemán que logró acumular 25 equipos en su carrera deportiva. Ayer
El Loco Abreu fue presentado como nuevo futbolista del Audax Italiano de Chile y con este llegó a 26 equipos en su carrera, varios de ellos por supuesto aquí de la Liga Mexicana, Cruz Azul, el primero de ellos los Tecos, vino por primera vez a México para jugar en los Tecos, después jugó en Cruz Azul, donde fue precisamente echado. ¿Se acuerdan aquella revuelta que hubo cuando lo dirigía Medio Carrillo y que cortaron a 9 jugadores de tajo? Entre ellos iba ahí el Loco Abreu. América, Dorados, Monterrey, San Luis, Tigres. Ha jugado en Israel, en Brasil, en Chile, en El Salvador, en España, en Argentina. Este hombre ha recorrido prácticamente todo el mundo jugando fútbol y ayer ya hizo historia convirtiéndose en el futbolista con más equipos en toda su carrera deportiva. Impresionante lo del Loco Abreu, porque además es un tipo que sigue rindiendo, no es que ya él esté dando sus últimos suspiros dentro de la cancha sin hacer absolutamente nada, sigue cumpliendo muy bien con cada camiseta que se compromete a defender. Y bueno, ayer también mucho que hablar en el fútbol europeo porque se dio el traspaso al Liverpool de este hombre, Virgil van Dijk, que es un defensa central holandés, considerado hoy el mejor del mundo, el mejor defensa central del mundo. Es trasladado a el Liverpool en un movimiento millonario, 104 millones de dólares tuvo que pagar el Liverpool para tener los servicios de este holandés. Es muchísimo dinero considerando que es un defensa. Estas cantidades se pagan por un delantero, por un atacante, no por un defensa. Por eso es considerado el mejor defensa central en la actualidad. Este hombre que jugará a partir de la próxima temporada para el Liverpool. Y ya para despedirme, Alejandra, te voy a mostrar este video. Es de este japonés que juega en Dortmund, allá en Alemania, Kagawa. Después de un entrenamiento se metió con su hijo a entrenar y ve que cómo lo maltrata el pobre y ve sobre todo la reacción del niño. Vamos a verlo. Y mira, aquí al final ya no aguantó las burlas y todo, y termina llorando porque su papá no lo dejó tener el balón. Así la reacción del hijo de Kagawa, esta figura de la liga alemana y del Borussia. Oye, parecía como un juego, ¿no? ¿Te acuerdas del gato? Que te pasabas un balón y alguien te lo tenía que quitar. Y no lo dejaba. Y tú eras el gato y no lo alcanzabas. Bastante manchado el japonés, por cierto, hay que decirlo, dicho sea de paso. Muchas gracias, Alejandra, de la información deportiva. Ricardo, muchísimas gracias a ti. Vamos ahora.